se replegaron, se reorganizaron y volvieron a lanzar una segunda oleada revolucionaria en 1908, donde volvieron a ser derrotados a pesar de que contaban con contingentes de masas y con ejércitos guerrilleros mucho mejor organizados y armados que como había ocurrido en 1906. Fueron derrotados, se replegaron y volvieron a plantear la necesidad de ir a una tercera oleada de luchas revolucionarias para 1910, curiosamente. El problema es que los vagonistas entran en acción en abril y Madero está convocando hasta el 20 de noviembre, mientras pasaron las elecciones, mientras pasó el fraude electoral, mientras estaba Porfirio Díaz listo para permanecer en el poder, y mientras también Madero, que era muy conservador, decidió finalmente utilizar la táctica magonista de ir a la lucha armada. Y por eso convoca el 20 de noviembre para ir a la revolución, pero curiosamente en 1910, desde abril, hay una revolución, y es la revolución de los magonistas. Entonces el movimiento armado de Madero lo único que hace es empalmarse con la revolución de los magonistas. La dejaría para comenzar aquí. Gracias. Bueno, me parece muy interesante la idea tertuliana inventada por Paco Ignacio Taibo para callejeramente discutir temas de la historia. Y ya entrado así, pues me siento como en una reunión de alcohólicos anónimos de la historia, en donde pues aquí vamos a echar una serie de roles. Dicen los indígenas zapatistas de Chiapas que la Revolución Mexicana hace mucho tiempo que murió enterrada bajo los monumentos y los discursos de la clase gobernante. Efectivamente, la Revolución Mexicana, el sentido progresivo, el sentido de intento de cambio en favor de los intereses del pueblo, todo, murió hace mucho tiempo, pero el discurso de la revolución quedó. Yo diría que a partir de más o menos 1940 terminó la Revolución Mexicana y los efectos que pudo haber tenido, pero vivimos durante 40 años bajo el discurso de la Revolución Mexicana, en donde se nos hizo creer que efectivamente la Revolución Mexicana estaba viva y representaba todavía los intereses del pueblo mexicano. Yo diría que de 1940 hasta el presente, y ahí contribuyeron el PRI y el PAN y muchas otras fuerzas, vivimos en una etapa de contrarrevolución mexicana que fue desmontando absolutamente todo aquello que fue los logros fundamentales de la Revolución Mexicana. Fue destruida la propiedad social, fue destruido el ejido, fue destruida la producción de la tierra en manos de los campesinos, se destruyó en buena medida la educación pública, la soberanía sobre los recursos naturales fue desapareciendo en la medida que fue cediendo. Efectivamente. Luego entonces, ¿qué nos queda de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana hoy simplemente es parte y debiera ser rescatada como la memoria del pueblo mexicano y como una inspiración. Lo demás ya no existe. Queda el discurso y el mito de la Revolución Mexicana. ¿Para qué nos sirve hoy la Revolución Mexicana y recrear y recordar la Revolución Mexicana? Fundamentalmente para preservar el sentido que tuvo las luchas del pueblo de ese momento y que sirva de inspiración para el futuro, no para recordar y conmemorar a la manera como lo ha hecho el gobierno. En ese sentido, efectivamente, incluso nosotros mismos, digo los historiadores y la gente que estamos aquí, empezamos tarde la conmemoración o la remembranza de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no empezó a las 6 de la tarde del 20 de noviembre. Empezó años antes, como lo planteaba Manuel. Y nosotros mismos, a veces sin quererlo, hemos cercenado esa idea de conjunto de la revolución. Y entonces, incluyendo a los historiadores de izquierda, se plantea que los magonistas simplemente son precursores de una revolución que aparece con Madero. Y entonces se les asigna el papel como si fuera un concierto en donde los magonistas son los teloneros para que aparezca la estrella fundamental, que es el maderismo. No, la Revolución Mexicana empezó en 6 y persistió. No solamente dotó del programa más avanzado de la Revolución Mexicana, sino que persistió en otras fases de la Revolución Mexicana. Entonces, en ese sentido, regresando un poco al cuestionamiento que nos hacía Taibo, yo ya espero que pasen pronto estos festejos de la Revolución Mexicana organizados por el gobierno.
porque es simplemente un acto de enajenación, de deformación de la propia historia. Que lo que tendríamos que continuar es con estas reuniones de alcohólicos anónimos o de historiadores como nosotros, y junto con la población recuperando. Y que este festejo tenga ojalá el destino histórico que tuvo en 1910. 2 meses después de la revolución, de los festejos del Porfiriato, el pueblo mexicano inició una insurrección. Yo esperaría, si no es en 2 meses, pero sí en poco tiempo, que a estos festejos le continúe una insurrección popular como la que se dio en 1910, por la vía que sea. Es muy importante este debate, y dándole continuidad porque coincido. La disputa por la nación pasa por la disputa por la memoria de lo que ha sido nuestro pasado, y en esta perspectiva el debate de la Revolución Mexicana es fundamental. Yo decía hace rato, la mañana en un programa con Nino Canún, estaba un dirigente del PAN que iban a tener un evento para conmemorar la Revolución Mexicana. No pude aguantarme y burlarme de él y decirle, pues vas a gritar viva Victoriano Huerta, porque no sé ustedes qué elementos pueden asumir de identidad en términos del proceso revolucionario de 1910. Es claro que a la oligarquía que hoy nos mal gobierna le salen ronchas con la discusión de la Revolución Mexicana, y como bien se dice, pues hay muchas revoluciones, hay muchas tendencias, hay muchos planes, muchos procesos, y nosotros tenemos que reivindicar los que son los nuestros, los que le dan identidad a un proyecto de transformación del país, y creo que ahí tenemos que centrar la discusión. Es cierto, la revolución está agotada, y esta discusión nos debe dar la pauta pues para preparar, como decíamos hace rato, la nueva revolución. El país está deshaciéndose como en 1910. Aquel entonces era una oligarquía terrateniente, hoy es una oligarquía de otro tipo. Antes eran los científicos, hoy son los tecnócratas, y en esa perspectiva creo que estamos llamados, después de las reflexiones de estos 3 días, a dar continuidad a qué viene, cuál es el proyecto emancipador que hoy requiere nuestro país, y eso pasa por recuperar la memoria histórica a partir de estas discusiones que estamos impulsando. Por eso creo que es muy importante arrancar el día de hoy con este evento. Bueno, y resulta que tuvimos una suspensión de clases, de labores el día lunes, porque nos adelantaron incluso el festejo, ¿no? Entonces también nos está quitando pues esa parte, y seguramente en muchas escuelas estos días estaremos conmemorando la revolución, y va desde el asunto de las canciones, las representaciones, las personificaciones de los personajes de la época. Y bueno, yo decía que no solo las calles, las avenidas tienen repetidamente los nombres de los héroes, sino las escuelas, ¿no? Creo que Centauro del Norte, Francisco Villa, Emiliano Zapata, pero si rascamos un poquito, resulta que los nombres de estas escuelas en realidad están reivindicando parte de esta historia, parte de esta situación que se mantiene en la memoria de la gente. Pero también resulta que ahora ya tenemos una escuela Lucio Cabañas, por ejemplo, en Iztapalapa, cumple 15 años, que la SEP tuvo que reconocer de manera oficial. Entonces, esto quiere decir que la gente común está reivindicando también la historia más reciente, y que la mejor forma de honrar esta memoria pues es la lucha que estamos dando en distintas trincheras, en distintos frentes. Creo que los maestros tenemos un desafío importante de cómo reivindicamos una historia no de cartón,
no de la visión de los libros mutilados que nos están entregando ahora en las escuelas, que están omitiendo etapas importantes, que están haciendo aparecer en el mismo plano efectivamente a Venustiano Carranza, a Emiliano Zapata, que a Madero, que a Villa, y entonces en esta confusión los maestros debemos de reivindicar la historia real, los momentos, las formas en que sucedieron, y yo creo que también contrarrestar pues la historia de la telenovela, porque entonces ahora nuestros héroes se han vuelto telenovela, y está un Hidalgo más preocupado en otras situaciones que realmente el papel que jugó pues en su época, o un Zapata galán, más que la reivindicación del Plan de Ayala, efectivamente. Entonces creo que aquí no solo los historiadores, no solo los maestros, la gente tenemos pues un compromiso importante de reivindicar esta historia viva, pues de carne, no de las estampitas, no de la tarea escolar, que a veces nos limitamos los maestros a decir pues... Terminó probablemente en 1940 con el final del gobierno del general Cárdenas, de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que ahí acabó todo. Digamos que sí, en efecto, entre 1906 y 1940 es el periodo que podemos llamar activo de la revolución. Entonces están creando las estructuras que después se van a convertir en formas de gobierno, las leyes, la Constitución del 17, etc. Y también acepto, o sea, aceptar, así fue, que tanto los magonistas, los villistas y los zapatistas fueron derrotados. Pero también hay que decir de entrada que los magonistas fueron extraordinariamente exitosos en un asunto, que fue la difusión de las ideas. Y esa difusión magonista de las ideas estuvo presente después en prácticamente todos los bandos de la revolución. Y estuvo presente también a la hora de discutir la Constitución del 17. De tal manera que derrotado sí, pero no tanto. Lo mismo puede decirse de los zapatistas. El zapatismo fue derrotado, pero no habría habido reforma agraria sin el Plan de Ayala, no habría habido el extraordinario reparto agrario que hizo el general Cárdenas sin el zapatismo. Entonces, derrotados, no habría habido artículo 27 sin el zapatismo. Derrotados, pero no tanto. Lo mismo puede decirse de los villistas con su programa de gobierno en Chihuahua, y lo mismo puede decirse, y aquí acepto si quieren chiflarme, que algunos gobiernos como el de Obregón, con Vasconcelos de secretario de Educación, dieron impulso a un aspecto muy importante de la revolución, que fue la educación pública, que empezó en el gobierno de Obregón, porque lo que pasa es que finalmente las obras de esos gobiernos de la revolución, Obregón, Calles, los gobiernos del Maximato, hasta llegar a Cárdenas, esos gobiernos no podían salir de la nada ni podían obviar cosas que estaban ahí, fuerzas objetivas, fuerzas reales, antecedentes, como tampoco el general Cárdenas pudo haber hecho lo que hizo, la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación radical, etc. No hubiera podido si no hubiera habido una base real, es decir, si no hubiera habido revolución. Por lo tanto, yo sí creo que habiendo muchas vetas de la revolución, muchas fuerzas distintas, encontradas y enemigas, sí hay, yo digo, una revolución mexicana, y la hay, y esto es muy importante, no creo que sea una cosa menor, en el imaginario colectivo del pueblo de México. Son parte de la identidad del imaginario colectivo, que está compuesto con imágenes, con fotografías extraordinarias, con cine del momento y con cine recreado después, con pintura, con los murales del famoso muralismo mexicano y otro tipo de uso, la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación radical, etc. No hubiera podido si no hubiera habido una base real, es decir, si no hubiera habido revolución. Por lo tanto, yo sí creo